algunos puntos, algunas características externas de las sectas y empezamos a meternos de lleno en lo que son las sectas como tal. Y empezamos con una que era la secta de los mormones, muy conocida como la Iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días. ¿Sí? Ahora, a veces nos dicen, hermano, pero es que es muy rígido lo que usted está diciendo. ¿Por qué si ellos se llaman iglesia, por qué no son nuestros hermanos? Hay mucha gente que se pone en esa posición. Y nuestra intención, los que conocemos la verdad, no es hacer un cerco de verdad para nosotros solos. O sea, realmente nosotros queremos que la gente conozca la verdad. Y también no debemos de ignorar que Satanás se aprovecha de la ignorancia, se aprovecha de la astucia de muchos para poder engañar y perpetuar el engaño. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos la demanda de parte de Dios, para predicar correctamente la verdad. ¿Sí? Lo más posible es que nos rechacen, que rechacen el mensaje, pero realmente nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Es muy hermoso recibir la gracia, saber que somos salvos, pero es de mucho valor y de mucho deber de parte de Dios que nosotros prediquemos correctamente la palabra, que la vivamos, que cada vez ajustemos nuestro andar diario conforme a la palabra y que aquellos que están en error puedan escuchar la verdad. Recuerden que la Biblia, el Señor Jesucristo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Aunque usted no lo crea, estas sectas están atadas. Y ya le vamos a explicar por qué. No porque nosotros decimos que están atadas. Porque muchos de los miembros de estas sectas que se salieron de allí y conocieron la verdad, dijeron, Dios mío, nos estábamos muriendo allí, espiritualmente. Es más, un testimonio de una ex mormona dice, ¿qué sentiste cuando te saliste y Dios te dio convicción de corazón cuando te saliste de esa secta? Libertad. Yo tenía hambre de Dios. Sí, tenía hambre de Dios. Y vamos a explicar un poquito, a desarrollar un poquito todos los argumentos, la columna vertebral de los mormones. No, esta clase no son para que usted rechace a las personas, al contrario, para que usted les hable de la verdad. El único medio por el cual pueden ser salvos es la predicación del Evangelio de Cristo. La fiel predicación del Evangelio de Cristo, al ser escuchada, al Espíritu Santo abrir el corazón de esa persona recibe la iluminación que es por el Espíritu Santo y ve correctamente las Escrituras, y si está en error se devuelve del error. Pero tuvo que empezar por algo. Romanos capítulo 10 dice, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? La gente dice, ay no, él no cree. Pero si vos le predicaste, no le habéis predicado. ¿Sí? Nosotros tenemos que predicar. De hecho, hay una enseñanza que estoy desarrollando. Empezó por algo muy pequeño para poder capacitar a la iglesia a que pueda predicar, a que pueda enseñar. Yo sé que durante muchos años el estar colocado en un púlpito y escuchar de una manera unilateral una sola persona, muchas veces ha condicionado a las personas que, bueno, solamente predica él y ya, no más nadie predica. No, realmente el sentir de Dios es que cada vez más se levanten hombres de Dios, pastores, evangelistas, hombres que manejen bien, que usen bien la palabra de verdad y que puedan esparcir la verdad por todos lados. Amén. Vamos a empezar, de hecho la semana pasada hablamos acerca de los mormones. Los mormones, como dijimos la semana pasada, fueron fundadas, o su precursor original fue el señor Joseph, creo que se escribe así, Smith, Joseph Smith, así tal cual. Para los años 1820, 1824, si no me equivoco,
Este hombre, como dijimos la semana pasada, tenía una razón de por qué desviarse de la verdad. Uno de los pensamientos del señor José Smith, está escrito, es que él empezó a meditar en la gran variedad de denominaciones. ¿Sí? El señor Joseph Smith empezó un día a meditar en la gran variedad de denominaciones cristianas que había en Estados Unidos, el hombre de Estados Unidos, y empezó a ver toda esa gran variedad de movimientos cristianos, ¿ya? Y él estaba en una disyuntiva, él estaba inconforme. Estaba inconforme de por qué hay tantas denominaciones cristianas, si solamente hay una sola iglesia, ¿ya? La falta de conocimiento histórico, ojo aquí, por eso que nosotros tenemos que estudiar la historia de cómo fue evolucionando la iglesia, para que nosotros tengamos un entendimiento de cómo Dios ha trabajado a través de la historia y por qué estamos donde estamos, ¿ya? Entonces, la falta de conocimiento del señor Joseph Smith con respecto a los hechos históricos que involucran a la iglesia hizo pensar al señor Joseph Smith que todo el mundo estaba equivocado. ¿Sí? Todo el mundo estaba equivocado. Esa era la razón. Y al alimentarse esa razón con una fuente equivocada, con el cual él se alimentaba, de maestros que no estaban firmes en la escritura y le hicieron fundamentos totalmente extrabíblicos, al combinarse esas dos cosas, estamos siendo presa del enemigo. No solamente el señor José Smith, sino todo aquel que no tenga una, como dice el apóstol Pedro, que dice apretar el cinturón de vuestra mente. Creo que lo dice la Reina Valera, lo dice de otra manera. Ceñíos los lomos de vuestro entendimiento. ¿Sí? Dice Pedro, ceñíos los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, ajústese su mente correctamente para pensar correctamente. ¿Sí? Nosotros debemos hacer así, tener nuestros lomos, nuestros entendimientos ceñidos. El entendimiento no tiene lomo, no tiene tronco, pero es como decir que la verdad esté tan ajustada a nuestro entendimiento que nos dé la capacidad de poder entender todas las cosas y poder discernir cómo Dios se mueve en todas esas cosas. Porque ese es el objetivo. El objetivo no es sacarle el mal provecho o el buen provecho de las cosas que suceden. El sentido cristiano, el sentido bíblico es que nosotros podamos ver a Dios en todas partes. En nuestro andar diario, en la dificultad, en la bonanza, en las circunstancias complejas de la vida, que nosotros podamos ver a Dios. Amén. 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 Entonces, al haber esa poca comprensión bíblica y al tener una razón equivocada, pues el señor José Smith, para estos años, se fue a una selva a orar por una revelación de que restaurara a Dios la iglesia. Señores, la iglesia no puede ser restaurada. Les voy a decir por qué. La iglesia es invisible. Invisible. Porque ya la iglesia está establecida. Ahora, nosotros lo que vemos es gente que es de la iglesia y gente que no es de la iglesia. Pero ya Dios dice, Pablo a Timoteo, conoce Jehová a los que son suyos. Ya Dios sabe quiénes son los de él. ¿Okay? Entonces, este hombre, José Smith, se pone a orar a Dios y recibe una visión. Viene y lo visita un ángel. Él lo cataloga como el ángel Moroni. Y dice, este ángel Moroni o Morronoa, no sé cómo le dice. Y le dice, mijo, te tengo la religión perfecta. Y él dijo, bueno, amén. Vete para tal lado que ya se te va a dar un libro con inscripciones egipcias. El libro era el libro con láminas de oro. Y ahí sale todo lo que vos tenés que hacer para transformar toda la religión.
para transformar todo. Entonces este hombre supuestamente tradujo las inscripciones egipcias de ese dichoso libro y dijo, no, esto es lo que nosotros necesitamos y por eso que estoy orando, y a partir de ahora vamos a restaurar toda la percepción de iglesia, de cómo la iglesia anda, y ya no hay más denominaciones, sino ahora somos nosotros la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Fíjense eso. Él, una de las características que hablamos la semana pasada, es que los líderes de esa secta tienen, la base de la autoridad es su propia percepción, sus propias visiones, su propio sueño, y no son las escrituras. No es el cristianismo histórico, bíblico. Amén. Entonces, para que sepan en dónde vamos a entrar. Entonces, los mormones tienen muchas similitudes a los cristianos, de verdad. Ellos son muy bondadosos, son muy respetuosos. Yo tuve un amigo mío que eso era, hermano, intachable, correctísimo. Decía a las 7, hermano, 10 para las 7. Sí. Y, o sea, una cosa, y aparte que moralmente era un buen joven, es decir, iba en contra del aborto, nosotros también, iba a favor de la familia, nosotros también, ¿ya? Su capacidad de dominio, de no levantar la voz, de ser estrafalario, nosotros, algunos también. Entonces, hay muchas similitudes, pero cuando esas similitudes, que son las ramas, cuando usted empieza a hablar con algún mormón y ve que los fundamentos o las raíces de esa moralidad externa son totalmente equivocadas bíblicamente, eso nos impide que nosotros le llamemos nuestros hermanos. Y eso debería dolernos, porque alguien que tiene la Biblia, alguien que pueda leer un ejemplar de la Biblia, tal cual como está, y leerla con un poco de ideas preconcebidas por la secta, y no entender la plenitud, es como beberse un vaso de agua y en vez de agua tener arena. ¿Ya? Y eso es doloroso en cierto sentido. Tienen las escrituras, pueden leerlas, son moralmente ejemplares, pero las raíces, su fallo doctrinal nos impide que lo abracemos como hermanos. ¿Ya? Y eso nos tiene que dar a nosotros una pequeña luz de compasión con los que están en la secta. ¿Ya? No es a caer a machetazos con la Biblia. No, tener compasión, escucharlos, ayudarlos. Amén. Entonces, teológicamente no se pueden llamar cristianos tampoco. Ellos dicen que sí. Ellos a nosotros sí nos ven como sus hermanos, pero nosotros no los vemos a ellos así, porque teológicamente creen en un Dios diferente, en un evangelio diferente, y ven la salvación de una manera diferente. Entonces, vamos a poner 3 puntos fundamentales en el cual la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, mejor conocido como mormones, 3 puntos nada más, que son fundamentales. Número 1, Dios. ¿Cómo ven ellos a Dios? De hecho, esto puede servir para cualquier clase de secta. ¿Cómo ven a Jesús? Ah, caray. ¿Cómo ven a Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor? ¿Y cómo ven ellos la salvación? Bien. Esto inclusive sirve para nosotros, oiga. Esto sirve para nosotros. Cuando usted sabe quién es Dios, quién es su Hijo, nuestro Señor, y conoce su salvación, hermano, usted puede decir con un buen golpe en el pecho, estoy en la roca. Qué bueno los cortes, lo que sea, cosas externas son cosas externas. Pero esto, queridos hermanos, estos son fundamentos. Dios, ¿quién es Dios?
quién es Jesús y cómo funciona la salvación, cómo opera la salvación en mi vida. ¿Ya? Amén. Ok. Número 1. ¿Quién es Dios para los mormones? Miren esto. Ajá. ¿Quién es Dios para ellos? Dios, ya por aquí, al empezar mal aquí, hermano, de aquí para allá, todo se cae. Como la matemática. En una fórmula matemática, si usted quita un elemento de alguna fórmula, ya el resultado va a ser totalmente diferente. Primer punto, ¿quién es Dios para los mormones? ¿Cómo conciben ellos? ¿Cómo perciben ellos a Dios? La semana pasada vimos cuáles eran sus autoridades. Su autoridad. No solamente son las escrituras. Tienen el libro del Mormón, la perla de gran precio, la Biblia interpretada correctamente. O sea, ellos leen la Biblia. Pero tiene que ser una versión que ellos avalen, ¿ya? Y que alguien la pueda interpretar correctamente como ellos necesitan o creen, ¿ya? Y aparte de eso, tienen como autoridad los profetas y los apóstoles mormones, y que tienen un presidente a nivel mundial. Ojo, hay 12 apóstoles mormones a nivel mundial. Y el presidente puede derrocar cualquier, o sea, si ese presidente dice algo y muere, y al otro año, y al siguiente presidente que le colocan allí, como el presidente de los mormones, dice que lo que él te dijo está equivocado, eso es amén. Y así sucesivamente. Son autoridades cambiantes. En cambio, cuando no soy hermano, todo el mundo tiene que pasar por aquí. Pastor, ministro, llámese como quiera llamarse. Diácono, diaconisa, servidores, pase por aquí. Nos rendimos a la autoridad de las escrituras. De hecho, Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, nosotros tenemos que dar cuenta a ella. Estamos desnudos delante de ella. Como quien tiene que dar cuenta. ¿Sí? Lo leen después, al final dice esa porción que estoy parafraseando. Entonces, ¿quién es Dios para los mormones? Bueno, Dios no es Dios. Dios es un hombre. ¿Qué? Uno dice, pero ¿cómo? Dios es un hombre. Dios es un hombre. O fue un hombre. Y ese hombre, ¿verdad? Tuvo una vida ejemplar. Cuando murió y mueren sus esposas, entonces cuando muere resucitó y llegó a ser Dios. Entonces ese Dios está en el cielo y con sus esposas tienen relaciones sexuales en el cielo, y ahí es donde salen todos los ángeles del cielo. Respire, por favor, respire. Entonces ese Dios en el cielo, no conforme a tener hijos en el cielo, vio a María y tuvo relaciones con María y tuvo al primer hijo en la tierra, que es Jesús. Simplemente el hecho de decir que Dios, antes de ser Dios, fue un hombre y ahora fue exaltado, ya, hermano, ese Dios no es eterno. No es eterno. Fíjense, no, sí es eterno, pero por su vida ejemplar. Eso no le suena como reencarnación, como a los budistas, ¿ve? Los taoístas también ven, hay una percepción de ellos así. Buda llegó a ser casi un dios, porque fue tanta la iluminación que alcanzó que llegó a un nivel altísimo, donde no todo el mundo puede llegar. Fíjense eso. Dios fue un hombre, vivió de una manera recta, ejemplar, con sus esposas, y luego murió y resucitó, él y sus esposas, y en el cielo empiezan a tener puros angelitos verdes. Usted se ríe, pero ese es el fundamento de los mundos. Ahora, fíjense esto. Vamos a leer. Esto sí es importante.
juntamente con la falsa doctrina o con el error, nosotros debemos de armarnos con argumentos verdaderos. Usted viene, hermano, saque su Biblia ahí, querido amigo mormón. Vamos a buscar Salmo, capítulo 90, versículo 2. Salmo, capítulo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Cómo usted me va a decir a mí que Dios no es eterno? Que Dios era un hombre. ¿Y quién creó todas las cosas? No, las cosas las creó, ya fueron creadas por la evolución, y después que vino un hombre y empezó a ser Dios. Entonces sacan a Dios como el autor de toda la creación. Tampoco es creador. Gnósticos también dicen igual. ¿Ah? Los gnósticos sí dicen igual también, porque eso fue una corriente muy fuerte para estos años. Gnósticos, Illuminati, empezaron a buscarle las 5 patas al gato y a encontrarle razones a Dios. Pero no se conformaron con las escrituras. Aquí dice, vuelvo a leer, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios no es el que organiza la creación, Dios es el dueño de la creación. Por eso que Él es santo, porque Él está aparte. O sea, usted y yo no podemos decir que la creación, primero fue la creación y después Dios. Porque la creación tuvo un comienzo. En cambio, por las escrituras, Dios no tiene ni principio ni fin. Amén. Entonces, aquí lo dice, hermano. Vamos a leer otro texto. Salmo 48, 14. Salmo 48, 14. Miren lo que dice el Salmo capítulo 48, verso 14. Porque este Dios es Dios nuestro, por favor, escuche, eternamente y para siempre. ¿Cómo es Dios? Eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá del amor. Miren este texto. Entonces ellos te van a decir, no, pero que eso está interpretado. Ellos esta palabra no la han leído. Sí, la interpretan a su modo. Miren, al haber en su mente una percepción equivocada, van a leer de manera equivocada la escritura. ¿Sí? Entonces, número 1, Dios es eterno. Es santo, apartado de toda creación. O sea, nosotros conocemos chivos, vacas, conejos. Dios es aparte, totalmente diferente, es santo, hermano. Los ángeles se tapan su rostro porque no pueden ver esa gloria inmensa de que es Dios. Ahora les voy a explicar por qué este argumento, porque aquí viene lo importante. Lo importante no es que usted sepa el error y que usted tenga cómo contradecir el error o cómo contrarrestar el error con la verdad. Lo importante es por qué ellos dicen, o sea, es decir, el argumento, el por qué ellos sostienen que Dios es un hombre, o Dios fue un hombre y ahora fue exaltado y ahora es Dios. ¿Por qué? Es más, si Dios no fue Dios, sino que fue un hombre, quiere decir que usted va a llegar a ser Dios. Miren hasta dónde nos estamos metiendo. ¿Ya? Usted tiene que hacer todo lo que pueda hacer en esta vida para que usted pueda lograr hacer o lograr ser un Dios, como lo es Dios. Ahora, ¿por qué? Les voy a explicar por qué. Miren, hay cosas tan absolutas en la Biblia con respecto a Dios.
absoluta, hermano, que usted y yo no nos deberíamos ni atrever a pensar de otra manera diferente. Por ejemplo, una vez hablamos con una hermana que ella decía que ella no entendía por qué un Dios se podía airar y destruir con un justo juicio una nación. Ella no podía entender eso. Hay algunos conceptos de Dios que sobrepasan nuestro intelecto natural. Totalmente. Sobrepasan. Hermano, miren, hay gente que para poder aceptar a Dios quieren entender a Dios. No, así no funciona. Nosotros obedecemos a Dios y Él empieza a revelarse a nuestras vidas. ¿Sí? No es que yo lo tengo que entender completamente. Entonces, al no entender completamente algunos aspectos que son absolutos para Dios, yo no puedo concluir que porque yo no lo entiendo al 100% a Dios, yo no debo de aceptar ese Dios. Si ustedes leen todas las oraciones, un día me puse yo a sacar todas las oraciones de la Biblia, todas las oraciones. La oración de Daniel, la de Nehemías, la oración de Javi, las oraciones de Pablo, las oraciones de Jesús, las oraciones de los apóstoles, todas las oraciones. Miren, y hay un mínimo, hay un común, yo iba a decir matemáticamente, hay un común. Tú eres Dios, altos son los cielos, eres santo, tuya es la verdad, nosotros somos los que nos engañamos. Tú eres el justo, yo soy el injusto. Hermano, hay una constante. Nosotros asumimos nuestra inferioridad con respecto a Dios. Y eso, al golpear el ego del hombre, tampoco yo puedo ser tan inferior. Hermano, lea a Daniel. Un hombre en el gobierno. Sea nuestra la confusión de rostro y tuya toda la verdad. Imagínense eso. Nuestra es la confusión, nuestra. Y tuya es toda la verdad. Hermano, totalmente contrito, humillado. Miren, y cuando los hombres se acercan a Dios en oración, si halle gracia delante de tus ojos. Fíjense, si halle yo gracia delante de tus ojos, por favor. No, Señor, te cuento hasta 3. 1, 2, 3. Aquí ya, aquí está tu palabra. Hermano, terrible, terrible. Vamos a leer otro texto. Vamos a leer otro texto, que no me acuerdo dónde está. ¿Quién me lo puede googlear? ¿Dónde dice? Creo que es 100, Salmo 100. Sí, Salmo 100. No lo tengo anotado, pero vino Salmo 100. Salmo 100, sí. Ajá, Salmo 100. Miren lo que dice el Salmo 100. Versículo 3. Reconocer que Jehová es que Dios. Note. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Y qué somos nosotros? Pueblo suyo. Somos ovejas de su prado. Él nos hizo. Él nos hizo a nosotros. No fuimos nosotros que lo hicimos a nosotros mismos. Él fue quien nos hizo. Él es el alfarero. Nosotros somos el barro. Amén. Él es el creador. Nosotros somos la criatura. Él es el Señor. Nosotros somos su siervo. Y eso, queridos hermanos, choca con uno que otro que quiere exaltarse y hasta colocarse en el trono de Dios. Es más, en uno de los escritos de los mormones dice que si no fuera por el señor José Smith, nadie fuera salvo. Hermano, escúcheme, eso está escrito en la Biblia de los mormones.
en el libro de Mormón. Si no fuera por José Smith, no hubiera restauración y no hubiera salvación. O sea, ¿para qué vamos a necesitar a Jesús entonces? Si ya tenemos al Señor José Smith. No, pero por ahí hay un árabe que dijo que había 3 profetas que habían resucitado en él. Ah, ¿No has escuchado eso? no lo he escuchado. Sí, comenzó por la iglesia. Sí. Entonces, si no está el Señor José Smith, no hay salvación. Fíjense, ¿hasta qué nivel colocaron a este Señor? ¿Y hasta qué nivel el engaño? Tiene 164 años. Una de las iglesias más, bueno, no podemos, a veces me cuesta llamarla, pero yo uso en ese título. Una de las organizaciones más lucrativas, como es la de los mormones. Muy lucrativa. ¿Sí? Ahora, fíjense. Miren esto. ¿Quién es Dios? Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Es que ellos no, este señor no creía que Dios fuera tan grande. Si Dios es accesible, tuvo que ser un hombre. Confundir la gracia y la accesibilidad de un Dios soberano al ayudar a su criatura, no se puede confundir eso y decir que Él fue un hombre. No. Él es un Dios soberano, santo, pero también tiene la capacidad, que eso se llama providencia, tiene la providencia de poder acercarse a su criatura y poder interferir en el tiempo con su criatura. ¿Ya? Pero eso no lo hace un hombre. El hecho de que Dios, por amor a sí mismo y para demostrar y exaltar su gran nombre y su gloria, Él se inclina a escuchar a la creación, eso no lo hace un hombre. Eso al contrario, engrandece más su deidad y engrandece más el carácter, y por eso le servimos, porque Él con mucho amor y misericordia se inclina a nosotros y decimos: Dios mío, qué Dios tan grande. O sea, pudiendo exterminarnos a todos, Él se inclinó a salvarnos. Eso aumenta el rango de su deidad y su gran amor. ¿Sí? No me puede venir eso a mí a engañar a mi mente y decir: bueno, como Dios es accesible, como Dios en algunos puntos bíblicos Él puede interferir en algunas cosas humanas, yo no puedo decir que Él es humano. Yo tengo que mantener, y note, lea usted algunas oraciones de estas. Cómo la creación, cómo la criatura se comunica con Dios. Eso, miren, si nosotros tenemos que rendirle cierta honra a los hombres que están en autoridad, ustedes se imaginan al que está en la autoridad sobre toda autoridad. Por favor. Entonces este señor dijo que no puede ser un Dios tan grande. O sea, este Dios da miedo. Miren, aunque la Biblia habla de miedo, de temor, no es el temor en cual nosotros estamos asociados. El temor es una reverencia, un respeto. El principio de la sabiduría es que el respeto al Señor, honra al Señor. Amén. Y es totalmente diferente a lo que ellos hacen, lo que ellos hicieron por medio de este Señor. ¿Ya? Ahora, ¿cómo ven a Jesús? Bueno, si aquí está mal, agarren de aquí para allá. Pues. Si ya aquí está mal, usted se puede imaginar cómo vamos de aquí para allá y de él para allá. Como ven las cosas, las obras, todo. La fe, todo. ¿Ya? Jesús, ¿cómo ven a Jesús? Bueno, si Dios fue un hombre y después fue exaltado a Dios, entonces Jesús fue un ser creado. Fue un ser creado. ¿Sí? Es decir, Jesús fue el primero que fue creado. ¿Sí me entienden?
Fue un ser creado. No es Dios. ¿Ve? De hecho, dijo José Smith en el libro del Mormón, dice, voy a erradicar el hecho de que nosotros creamos que Jesús es Dios. Eso se llama arrianismo. Escuche bien, voy a escribirlo aquí para que usted sepa. Arrianismo. Arrianismo. ¿Qué es el arrianismo? Bueno, una doctrina de hace muchos siglos atrás que se levantó por un hombre que se llamaba Arrio, muy inteligente por cierto, un teólogo por cierto, que sacó la famosa conclusión de que Jesús no es Dios. ¿Por qué? Al observar la naturaleza humana de Dios, de nuestro Dios hombre que es Jesús, observó que Jesús estaba subordinado a Dios, estaba por debajo de Dios, pero no es Dios. Él no entendió que Jesús es Dios, pero tiene dos naturalezas. Jesús es la persona con dos naturalezas. Es una persona con dos naturalezas. ¿Ya? No entendió eso. Y entonces empezó a esparcir por toda Europa. Y esa semilla quedó ahí. Esas semillas que son las cizañas quedan en la historia. ¿Sí? Arrianismo. Si usted tiene la oportunidad de poder echar un ojito al internet y ver qué es el arrianismo, usted se va a dar cuenta que es eso. Jesús no es Dios, es creación. Entonces, si Jesús es Dios y no es creación, vamos a buscar Colosenses. Apréndase estos textos, hermano. Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículo 16. El apóstol Pablo, el cual él mismo dice, de él mismo, Efesios capítulo 3, ¿en qué consiste su ministerio? En revelar el misterio escondido de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Miren, usted tiene que aprenderse este texto de memoria, para todo aquel que diga que Jesús fue un ser creado, que es el primero de la creación. Colosenses 1, versículo 16. Vamos a leer el 15. Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ahora paren ahí y van a decir, a ver, dice, ¿el primero? es el primero, quiere decir que fue creado. No. De ahí se agarró. De ahí se han agarrado todos los que creen en esta herejía. Primogénito en la Biblia sirve para decir dos cosas. El primero en cuanto a la creación, o el primero en cuanto a la gestación de alguien, ¿sí? Por ejemplo, el primero de los hijos de Jacob, el primero del hijo de Abraham, ¿sí? Pero también primogénito se usa para decir lo que en cuanto a la herencia que recibe. Miren esto. Entre Jacob y Saúl, ¿quién fue el primero que nació? El hijo de los hijos de Isaac. Nació Esaú, ¿verdad? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primogénito? ¿Y quién recibió la herencia? Porque sí, pues, Pero está viendo, ¿no? Una cosa es la primogenitura por gestación y otra cosa es la primacía por herencia. ¿Ya? Lo está viendo, ¿verdad? Está muy fácil, no está difícil. ¿Sí me está entendiendo? Jacob hereda como si fuera el primogénito, pero no es el primogénito. El primogénito es otro. Jesucristo está por encima
de toda creación, como si Él es y será siempre el heredero de todas las cosas en su naturaleza humana. ¿Sí? En su naturaleza humana, y cumpliendo todas las ordenanzas de su Padre mismo, Hebreos capítulo 1, alábenle los ángeles. Ahorita vamos a buscar así. Él es el heredero de todo. Salmo capítulo 2. El Salmo capítulo 2 lo dice. Pondrá todas las cosas debajo de sus pies. Esa imagen de colocar todas las cosas debajo de sus pies es colocar a Cristo como un heredero de todo el universo. Pero en cuanto a la misión que cumplió en su naturaleza humana, el cual era redimirnos a nosotros. ¿Sí? Vamos a buscar Hebreo. Vamos a continuar. Hebreo capítulo 15, ¿no? Colosenses 1, 15. Ahora viene 16. Escuche aquí. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ahora, se está contradiciendo en la postura de los mormones. ¿Cómo es que alguien que ha sido creado va a crear todas las cosas? ¿Se cae o no se cae el argumento? Se cae completamente. Porque los mormones pasan esa parte. Sí, no sé cómo te la pasará. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En ese sentido, Él es primogénito, porque es lo primero en todas las cosas, sean reino, dominio. Ahí lo dice. ¿Cierto o falso? Ahora ellos dicen, no, Él es creado, porque si Dios se inclina, no, el favor de Dios es certero, pero el favor de Dios no lo hace un hombre, no lo hace ser un ser creado. Al contrario, aumenta su divinidad en cuanto a su amor eterno. Con amor eterno te he amado. No como el amor que vivó, amor eterno. Desde antes de la fundación del mundo, desde que antes que existiesen las cosas, ya yo te amé. Y le dice al Hijo, yo te di por herencia a todas las naciones de la tierra. Y todavía no había aparecido el Hijo. ¿Qué tal? Vamos a leer Hebreo para poder cerrar ese argumento. Este es lo más importante de la secta. Que usted se llene de verdadero argumento. Lo más importante del tema de la secta, usted se pueda llenar de argumentos. Fíjense, vamos a leer 1, Hebreos capítulo 1, versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? A ninguno de los ángeles. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Quién es el único que recibe toda adoración? Dios. Y si al Hijo le adoran todos los ángeles de Dios, ¿qué es el Hijo? Dios. Ciertamente a los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más el Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Quién es el que dice? El Padre. El Padre le dice al Hijo, tú eres Dios y este es tu trono. Es el Padre quien está hablando. Al Hijo le dice, tu trono, oh Dios. El Padre, que es Dios, le dice al Hijo, Dios, tu trono, oh Dios.
Por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Versículo 10. Y tú, oh Señor, el principio fundaste la tierra. ¿Quién le dice tú, oh Señor? Dios le dice a Jesús. El Padre le dice al Hijo, tú, Señor. Imagínense. Vamos a leer el 13, que es el texto que más... vamos a leerlo todo. Dice, tú, el 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Es Dios hablándole al Hijo. El Padre hablándole al Hijo. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios, el Padre, le dice a Dios el Hijo, siéntate en tu trono, oh Dios, tus años no acabarán, tú estás desde el siglo de los siglos. Si usted leyó Colosenses, en Él y por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, sea reino, principado, dominio. Ahí está claramente. Pero al no haber una comprensión de la obra redentora de Dios, porque el que salva es Dios. Aquí el problema es con respecto al punto que vamos a entrar, la salvación. ¿La salvación de quién viene? De Dios, ¿cierto? Pero Dios no podía venir como Dios. Filipenses capítulo 2 dice, hay en vosotros este sentido que hubo en Cristo, que siendo Dios, no tomó eso como cosa de que aferrarse, sino que se despojó de todo eso para venir a cumplir, a ser un siervo. ¿Están viendo? Se despojó. Ahora, el hecho que se despojó no quiere decir que Él dejó de ser Dios. Él siempre vino a cumplir una misión. Y luego Dios le dice, bueno, vente otra vez, siéntate en tu trono hasta que ponga a tus enemigos a tus pies. ¿Sí lo están viendo? La poca comprensión de uno de los aspectos más importantes de la vida cristiana, que es la Trinidad, el cual Jesús, Dios, es igual en divinidad al Padre y al Espíritu Santo. Lo único que Él tiene dos naturalezas, una humana y una divina, pero es una sola persona. Porque si Jesús solamente fue hombre, ¿cómo es que Él conocía las intenciones del corazón de los hombres? ¿Cómo sabía el hombre que había un pez por allá con una moneda en la boca? ¿Cómo es que la naturaleza también lo obedecía? ¿Cómo es que recibe adoración de los ángeles? Si no hay quien reciba adoración, sino solo Dios. Para terminar ese punto, vamos a leer Juan capítulo 10, versículos 31 y 38. Graves esos textos, hermanos, son muy importantes. 10, 31 al 38. Y cuando, dígalo, pastor. cuando resucitó, igual no estaba en la resurrección, que mira, vimos a Jesús. No, yo no lo veo si no lo creo. Y cuando Jesús aparece y le dice, bueno, ven, Tu mano. toca mi mano, mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo sino crédulo. Que él le dice, Tomás, ¿cuál es su expresión? Siendo judío, Dios mío y Señor mío. Tremendo. ¿Juan qué? Recibe adoración. Y Juan, Jesús no le dice, capítulo 10. no, Tomás, no puede adorar. Jesús recibe esa Versículo adoración 10. porque es Dios. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar vamos a leer 27. Dice Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Quién es el único que puede dar vida eterna? Dios. Simplemente al decir que Él da vida eterna, ya Él se mete en problemas, Jesús se mete en problemas. Y no perecerán jamás,
ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie me las puede arrebatar de mi mano, de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por cuál de ellas me apedreáis. Versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ahí está. Él mismo dice, en su naturaleza humana: yo doy vida eterna y yo soy uno con el Padre. Entonces los judíos que no comprenden eso, le fueron a caer a pedrar. Y dicen: nosotros no te vamos a apedrear por cosa mala, te vamos a apedrear por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y Jesús no dijo nada, porque estaba en la verdad. Yo soy. Cuando él decía yo soy, Juan capítulo 8, yo soy, es decir, yo soy Yahweh. Yo soy, siempre seré. Antes de Abraham, yo soy. Y de una vez, piedra con eso. Ya, al no comprender la persona de Cristo, la misión de Cristo, pero lo importante es que estudiemos a Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Él es Dios, también es hombre. El mejor representante de Dios para nosotros y el mejor representante de nosotros para con Dios. Rechazado en el cielo, fíjense, Cristo estaba en una cruz, rechazado en la tierra y rechazado también en el cielo. Porque en este punto, aquí es donde se resolvió el problema. El problema se resolvía aquí, en la cruz. Dios hecho hombre, clavado en el madero en nombre de los hombres. Dios hecho hombre, clavado en el madero a favor de los hombres. Y los hombres viendo todo el mal que habían hecho en contra de Dios. ¿Qué sabiduría es esa? Tremenda la sabiduría. En la cruz, por eso es que la cruz es la mayor expresión de sabiduría y de poder. Es la cruz. Locura para los que se pierden, pero para los que creen, salvación, vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Por eso han querido desvirtuar la cruz, la crucifixión, que no fue crucificado, que eso era un palo, que eso no era verdad. Porque saben el diablo, en todo caso, sabe el poder que hay en nosotros. Amén. Muy bien. Ahora vamos en el siguiente punto. Vimos que todos los argumentos de los mormones, Dios fue un hombre, Jesús es creación, es creado, ¿verdad? Es una teología inconsistente. Y ahora viene la salvación. ¿Cómo ahora percibimos la salvación? Una sola palabra: obras. Me porto bien, hago una cosa y ¿qué pasa? Obras. Porque a Jesús no ser Dios, no haber un mediador, y algún Dios tan importante como esto, ¿qué me toca a mí hacer? Hacer todo lo posible para ir al cielo. Y eso es lo que creen los mormones. Por eso que ustedes ven a todos esos muchachitos jóvenes cumpliendo una misión, creo que son, no me acuerdo de la ordenanza, ellos tienen que cumplir ciertas horas y salir por todas las calles del mundo a predicar. Un falso evangelio, por cierto. ¿Ya? Porque con esa predicación ellos se van a salvar. No es la predicación para que la gente se salve, es para que ellos puedan lograr la salvación. Ahora se lo voy a explicar más fácilmente. Fíjense. Si Jesús es el creador, si Jesús es creado, Jesús viene siendo mi hermano mayor. La Biblia dice que Jesús es nuestro hermano mayor, pero no como esa manera que la ven ellos. Al ver a Jesús, nosotros tenemos que ver a Dios también. Entonces, todos somos hermanos de Jesús, pero Satanás
también es hermano de Jesús. Diablo. Porque si Dios creó a Jesús, también creó a Satanás. O sea que usted es hermano de Satanás. Madre, y los hijos son. Hermano. Y los hijos son sobrinos del diablo. Miren, si Jesús es creado y Satanás es creado y Jesús es tu hermano, Satanás también es hermano tuyo. Ya sabe Lidia. Yo creo que sacaron el primer texto de ¿cómo decirlo? Señores, usted le pregunta a un mormón, ¿qué es Satanás? No, Satanás es hijo de Dios. ¿Y qué es Satanás para Jesús? Es hermano de Satanás. Jesús es hermano de Satanás. Así te lo dicen clarito. Y vos le preguntas, mira, ¿y Satanás también es tu hermano? Sí, también es mi hermano. Porque todos nosotros somos hijos de un solo padre. Hay que amar al diablo. Entonces, ojo, y por ahí sale una rama de que oran por el diablo para que el diablo se salve. ¿Serio, hermano? Miren, les voy a explicar esto. Miren. Para los mormones existen 7 cielos. Ya vas a ver. Entonces, estos 7 cielos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, son los niveles que tú alcanzas por las obras en la iglesia mormona. Eso es como en una iglesia mormona, eso es como una competencia para ver quién más hace. ¿A quién? ¿Ah? ¿Por qué? Porque depende en cuáles son tus obras, es el cielo que tú te vas a ganar. En el primer cielo vas a ser Dios. Vas a ser igualito a Dios. Y de ahí para abajo depende de lo que tú hagas en la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, como los mormones. Depende de lo que tú hagas, es el nivel del cielo que tú vas a estar. Ah, sí, señor. Sí, señor. Entonces, como hay varios cielos, hay cielos superiores y hay cielos inferiores. Los cielos superiores son para aquellos mormones que la hicieron bien, que hicieron todo lo que tenían que hacer como un mormón. No son salvos por gracia. Omiten Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia soy salvo. ¿Cuál es un talón de Aquiles terrible cuando usted le habla de la gracia? Es más, en los escritos de José Smith, en el libro del Mormón dice, es de Satanás el creer, escuche, es de Satanás creer que somos salvos por gracia. Sí, señor. Se busca la cita, por cierto, si algún día llegan a tener una Biblia de los Mormón, que no la quiero que la lean. No, sí. Sale, le voy a buscar la cita. Sale Ese es Néfeti. Segunda de Néfeti, capítulo 25, versículo 23 dice: sabemos por la gracia que no somos salvos, por eso hacemos lo que podemos. Escuche otra vez. Esta es la columna vertebral de los mormones. Segunda de Néfeti, capítulo 25, versículo 23. Sabemos que es por la gracia que no somos salvos, por eso hacemos lo que podemos. Entonces usted tiene, como un mormón, tiene una vida de obra. Usted hace lo que puede. Hace lo que puede. Por eso que ellos ya tienen un cielito, o sea, no tienen el primero, pero pueden llegar al segundo o al tercero. Y el cuarto y el quinto y el sexto sello están para aquellos que no son mormones, como nosotros, o como Hitler. Hitler le toca un cielo. El último. Por eso, Sí, porque Dios no puede ser tan malo. Solamente Solamente a Satanás, a los demonios y a algunos que se resistieron o que rechazaron al mormonismo abiertamente. Más nada. Hitler puede estar aquí en el séptimo cielo. ¿Qué le parece? Chávez también debe estar como en el quinto, por ejemplo.
¿Qué le- Entonces, con una perspectiva así, ellos creen que todos son salvos. O sea, porque como todos somos hijos de Dios, todos caben en el cielo. ¿Y cómo hacen con la puerta angosta? No, esa es una manera de interpretar poéticamente. Ellos no- Pues, eso no es. La puerta angosta son ellos mismos. Ya lo están viendo. Por eso esa debilidad en cuanto a la salvación y en cuanto al arrepentimiento, no te van a exigir que te arrepientas. ¿Por qué? Porque ya usted puede ganar el séptimo cielo, o sea, de chaflán. de chaflán. Cuando en la Biblia hay dos caminos: vida eterna y castigo eterno, no hay más. O sea que el Dios de ellos no es un Dios. Si tú pecas, no hay problema. Si tú pecas, no hay problema porque puedes entrar en el séptimo cielo si eres pecador. Porque ya el cupo del infierno ya está ocupado. Pero en el cielo es más, ahí va a caber todo el mundo. Por eso, hermano, por eso el Señor nos advierte. Contradice, dice, al decir que sabemos que por la gracia no somos salvos y que hacemos lo que podemos, según el Señor José Smith, usted va a pasar toda su vida con un gran peso de querer alcanzar la perfección y nunca lo va a lograr. El mismo apóstol Pedro lo dijo hablando de la circuncisión. Hechos capítulo 15 dice: señoras y señores, nosotros tenemos miles de años queriendo hacer esto, queriendo ser salvos por obra y no lo hemos logrado. Y ellos que por gracia el Espíritu Santo los bautiza, Dios no hace excepción de personas. Porque no es del que corre ni del que mucho hace, sino del que Dios tiene misericordia. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Usted lo tiene que saber de memoria. Hermano, aquí dice que por gracia somos salvos. Usted no puede alcanzar la salvación. Nadie puede ser salvo, nadie. Todos tienen que reconocer que son pecadores y mirar al único medio y método para ser salvos, a Jesucristo, Señor. Por Él es que somos salvos, no hay más, no hay intermediario. Los católicos dicen el sumo pontífice, eso significa el puente mayor, es decir, el único puente entre Dios y los hombres es el sumo pontífice. No, el único puente, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hecho hombre. Pero eso cuesta. Eso, decir que Cristo es el único camino, ese es realmente el mal de la secta. Ellos no pueden creer que Dios puede ser tan estrecho, como un Dios con tanto amor puede nada más dar dos opciones. Pero es un juez justo. Y gracias a esa justicia que Él envía a su Hijo, para que toda la ira justa de Dios caiga sobre el Hijo y nosotros recibamos a su gracia. Su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, Aquí decía una palabra que escuchaba esta mañana, quería compartirla. Suéltala. Así dice. Crónicas 12. Dice: entonces vino el profeta Semaías a Roboán y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y le dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Pero ese primero o segunda parte. Segundo libro. segundo libro de Crónicas, capítulo 2, del 1 en adelante. Justo es Dios. Amén. Entonces, como hay varios niveles del cielo, y todo el mundo puede entrar, usted se puede imaginar, ellos no van a predicar acerca de arrepentimiento. La predicación de ellos es para que tú seas parte de su iglesia, porque esas son sus obras para poder alcanzar algún nivel mayor. O sea, ellos no buscan que la gente se salve, No, salvarse de ellos. ellos buscan es estar en el máximo nivel posible Puntos. de los séptimos cielos. O sea, acumular puntos. En cambio nosotros predicamos para que sean salvos. ¿Ven? Esa es la gran diferencia. Entonces,
Si ven la salvación de esta manera, ¿cómo está su servicio? Nosotros servimos por amor, ellos sirven porque quieren ser salvos. Nosotros servimos porque Dios nos rescató, ¿sí? Nos amó, ¿ya? No es que nosotros le vamos a pagar a Dios la salvación, sino que la salvación es tan grande que por agradecimiento a Dios, por lógica, es más, Pablo lo dice, Romanos capítulo 12, dice, vuestro culto racional, es decir, lo más lógico que si alguien te ha entregado todo, es que tú le sirvas porque te ha dado todo. Es vuestro culto racional, que entreguéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, así como Él entregó su cuerpo para yo ser salvo. Yo tengo que entregar mi cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es mi culto racional. En cambio, ellos no ven esto como un culto racional. Ellos lo ven como un trampolín para alcanzar algún nivel de los séptimos cielos hasta llegar a ser igual al Dios que ellos creen. Y allá en el cielo también vas a tener mujeres y vas a tener hijos. Imagínense eso. Bueno, si yo estoy equivocado, puedo llegar al tercer cielo. Usted le puede decir a algunos monjas, si yo estoy equivocado. Es decir, si nosotros estamos equivocados, yo puedo llegar al cuarto cielo, vamos a suponer. No como Hitler, pero sí un poquito más arriba. Pero si tú estás equivocado conforme al evangelio que yo estoy predicando, o sea, tú me das a mí 7 opciones, pero yo te doy por la Biblia 2 opciones: cielo, infierno. Si yo te estoy diciendo la verdad, tú te estás perdiendo en el infierno. Pero si tú me estás diciendo la verdad, yo no voy a perder nada. Yo puedo llegar a cualquiera de estos niveles. Porque si entra Hitler ahí, si entra gente ahí que fue perversa y entra en uno de esos 7 cielos, pues yo me... Ahora, pero si yo tengo la razón y la Biblia tiene la razón, te podéis perder, hermano. Y eso es lo que, por eso te estoy predicando. Amén. Entonces dice, la Biblia dice en el libro de Romanos que el evangelio es salvación para el que cree, no es salvación para el que hace. No es salvación para el que hace. El evangelio es salvación para el que cree. No me avergüenzo del evangelio. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque es poder de Dios. ¿Para quién? Para el que cree. Esos textos los tenemos que aprender nosotros de memoria. De memoria. Y termino con esto. Unos testimonios bastante fuertes con respecto a... Hubo una señora que fue mormona, ex mormona, y le preguntaron, de hecho di 2 testimonios, le preguntaron ¿cómo te sientes ahora y cómo te sentías antes? Bueno, ella dijo, bueno, yo tenía un estrés interno terrible, porque nunca es suficiente, y es verdad. Si usted quiere agradar a Dios por las obras, nunca es suficiente. Usted nunca va a llegar al estándar de Dios, nunca. Por muy buen hombre sea para temprano, porque tarde o temprano su misma tendencia le va a demostrar que usted no tiene opciones, capacidad para estar, para recibir a Dios. ¿Ve? Entonces ella decía, el nivel de estrés es tan alto internamente, y la búsqueda de la perfección por obras, porque esto es lo que ellos están buscando, obras, y te promueven rapidito. Si soy bueno te ponen supervisor y luego te dan más cambio hasta que llegué a ser el presidente, y ya, ahí sí ya llegaste al primer nivel, como Mario Bros. Entonces cuando llegaste al primer nivel te tocan las trompetas y ahí vos sois mega santo. Pero la perfección no es por obra.
La perfección es por la gracia de Dios que se nos es imputada a nosotros. Hubo una actividad sustitutiva en la cruz. Él cambió mi culpa, mi imperfección y la clavó en la cruz. Y ahora yo, por su Espíritu Santo, vivo su gracia y su perfección. Eso trae mucho más paz. Claro, porque yo no tener el Espíritu Santo. Por supuesto que no lo tiene, porque no han nacido de nuevo. Si no reciben si tienen todo esto, ¿qué Espíritu Santo van a tener? El Espíritu de este Señor lo que tiene. Y el Espíritu Santo que da paz, tranquilidad. En cambio claro que hay paz y tranquilidad, porque cesan nuestras obras. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque en el Espíritu ¿qué hay? Gozo, vida y paz. Ellos, aunque ustedes los ven ellos no tienen paz, hermano. Ellos andan locos buscando llegar a uno de estos niveles por lo menos. En esa vida uno ha vivido siempre, vivió. Y vivió, claro. Lo único que cambia es la etiqueta. Pero en esta vida de obra fue la que vivimos. Lo que cambia es la etiqueta. Una vez un predicador dijo, aquí hay dos religiones, aquí no existen más religiones. Gracia y obra. Más nada. Gracia y obra. Sí, verdadero. ¿Ah? Sí, verdadero. La verdadera y las falsas. Porque falsas hay por montón, pero esto es un solo camino. ¿Sí? Yo soy el camino. Y entonces a la secta les cuesta entender, y a algunos círculos cristianos les cuesta entender que este es solo el camino. Sí, de hecho, aún en el ámbito cristiano evangélico se exalta la obra. Se exalta. Es más, pórtate bien. Es decir, se exalta el moralismo. El cristianismo no es moralista, aunque hay moral, no es moral. Y tampoco es meritocracia, o sea, no, él se merece estar en ese puesto. No, Argenis se merece ser pastor. Es por gracia, por obra. No es igual decir, no, Dios llamó a Argenis. Eso es exaltar a Dios y ubicar a Argenis en el lugar donde tiene que estar. ¿Ves? No, ahí hermano Efraín, él se merece estar ahí. No funciona así. Aunque aparentemente y por tendencia humana, no, sí, él se merece estar ahí porque él es bueno. Nosotros tenemos esa tendencia de meritocracia, de colocar a la gente por sus méritos, pero no son nuestros méritos, es el mérito de la cruz, es el mérito de lo que él logró en la cruz. Lo que él hizo en la cruz, eso es lo que es gracia. Más nada. Cristo puede agarrar un ladrón, un asesino y convertirlo en un instrumento. ¿Por qué? Por su gracia. Convierte un animal. Miren el apóstol Pablo, hermano. Él mismo dice, yo no merecía ser llamado apóstol, porque yo era de los pecadores, yo soy el primero. Hermano, yo mataba, yo asesinaba a la iglesia, yo los perseguía, pero Dios me llamó por su gracia. Amén. Entonces este Señor nos decía que el estrés que se vive aquí, de poder alcanzar la perfección, hace de que tú digas todos los días, yo no soy digno. Nosotros también decimos no somos dignos, pero Él nos dignificó. O sea, nosotros no somos dignos para mantenernos en humildad, pero nosotros somos santos porque Él nos apartó. No somos dignos, pero somos privilegiados. Ese cruce de sensaciones es lo que hace un verdadero cristiano. Señor, yo no soy digno, pero tú me llamaste y yo soy limpio. En cambio ellos no viven así. Dicen yo no soy digno, se desesperan, hay competencia, porque no confían realmente en la obra de Dios, porque no creen en la obra de Dios. Ellos no llaman al infierno infierno. Ellos le dicen la oscuridad exterior. No es infierno. Nunca un mormón llama infierno, llama la oscuridad exterior.
el cambio de términos hace que el infierno suene más suavecito y no conozcan la gravedad del asunto. Jesús habló del infierno, Bajo está allá. el lago que no, el lago de fuego, que nunca las llamas nunca se cesan. ¿Ve? Jesús lo llamó varias veces así. ¿Ve? Vamos a leer por último Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Se están poniendo buenas las clases, amén. Capítulo 21, versículo 8. Aunque no traiga el carro y leche. 21, versículo 8. Por favor, este texto también, porque hay muchas sectas que no omiten este texto. Y muchos círculos cristianos que ni lo han leído. Puro, Dios dame, Dios te bendice, te va a poner como profeta, como 21 versículo 8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, no es oscuridad exterior, es el infierno. Entonces, si tú mientes, no, yo miento, pero yo me puedo quedar en el sexto, en el séptimo, estoy bien. No, si tú mientes, ¿qué te prepara? El lago de fuego y azufre. Ahora, Dios no creó ese lago para que nos metiéramos nosotros. Era para Satanás y sus demonios. Pero si tú mientes y caes en todos estos pecados que están aquí, ¿qué es lo que nos prepara? No, ahí dice no, la oscuridad exterior. 7 niveles de cielo y una oscuridad exterior. ¿Ven? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacerles ver que todos y cada uno de los pecados transgredidos son merecedores del infierno. Entonces, a nosotros reconocer que somos merecedores del infierno, ¿a quién tenemos que ver? Al único camino que hay. Es que esa es la salvación. La salvación no es que yo quede en Jesús porque Él es un amor. No. La salvación consiste en que yo me vea totalmente desacreditado, totalmente inhabilitado de argumentos para buscar a Dios, y yo nada más, y reconozca mi pecado, y que merezco el infierno, y que ahora veo a Cristo y Señor, gracias por salvarme. Esa es la salvación. Más nada. Amén. Ok. Cuando un mormón se sale de la iglesia mormona, esto sí fue triste cuando escuché este testimonio. Ellos vienen y lo excomulgan. Ellos vienen y agarran y hacen un servicio solamente para excomulgar. Y el líder lee sus nombres delante de toda la congregación y los avergüenza públicamente. Y aparte de eso, si hay algún negocio el cual la iglesia ha ayudado, la iglesia de ellos les ha ayudado a crecer, le quitan todos los privilegios, le ordenan a la membresía mormona que no los ayude más porque ya ellos están excomulgados, que ni compren más ahí, ni les hablen. Es decir, que cuando una persona abre sus ojos y sale de la iglesia mormona, sufre, hermano. Sufre. ¿Por qué? Porque durante tantos años ellos trabajaron tanto para ser salvos. Y ahora que realmente son salvos, son excomulgados de ese círculo. Y muchos de ellos llegan a ser a la ruina, a la bancarrota, porque como los mormones tienen cierto vínculo comercial, porque manejan mucho dinero, y de hecho hay muchas iglesias cristianas que están trabajando con ese método. Si vos sos de mi iglesia, yo te voy a bendecir con mi negocio, y vos me bendecís con el tuyo y así. Y el día que vos te vayas de la iglesia, no, ya yo no te hago más. Hermano, así funciona ellos. Entonces vienen los nombres públicamente y le ordenan a la membresía de la iglesia mormona que no los acepte más, que ni les dirijan la palabra. Entonces nosotros tenemos, cuando veamos a una persona así,
Y si es voluntad de Dios que ellos abran sus ojos, tenemos que seguir ahí, apoyando. ¿Ves? Amén. Lo vetan para Sí, sí, para siempre. Miren, para terminar, hubo una señora que era mormona y a su negocio venían muchos cristianos evangélicos y no le hablaban, nunca le hablaban nada del Señor, nada del Señor. A los años, 12 años, en la comunidad, donde había muchos evangélicos, muchos cristianos, y ningún cristiano le habló de la verdadera salvación. Ella, por carambola y por misericordia, recibió el evangelio. Cuando ella se convierte al evangelio y se sale de la iglesia mormona y se empieza a congregar en la iglesia cristiana, empezó a identificar en la iglesia todos los que entraban en su negocio. Y entonces ahí sí le empezaron a hablar. Ay, menos mal que te saliste de esa iglesia. Y ella sabe cómo le responde.